¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este espacio en el que estamos compartiendo algunas reflexiones del estudiante crítico o del perfil de este sujeto desde la perspectiva de la pedagogía crítica. Vamos a hacer una reflexión un poquito más profunda. La realidad que estamos viviendo en estos momentos, por ejemplo, el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando y no podríamos o no deberíamos seguir formando a los sujetos de la misma manera como hemos venido haciéndolo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la realidad está cambiando, si la realidad es compleja en sí misma, si la realidad nos está exigiendo diferentes conductas, diferentes respuestas, no podemos seguir generando los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje que lleven a los estudiantes solo a mecanizar el conocimiento, a las formas tradicionales y convencionales en la parte operativa de cómo utilizar ese conocimiento de forma mecánica, de forma repetitiva. Tendríamos que pensar en situaciones de aprendizaje que le dieran la posibilidad a los niños de tocar, de respirar, de probar, de vivenciar ese conocimiento, de trasladarlo a su realidad y de generar cada vez más procesos de autonomía, procesos de autogestión, procesos de análisis crítico de su realidad. Si eso sucede, estamos generando la ruta hacia el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es un estadio superior en el que el sujeto se asume como un protagonista, como transformador de su realidad. Es muy importante reflexionar sobre esto porque hoy la realidad nos exige diferentes procesos, diferentes respuestas, decía, y no podríamos nosotros seguir quedándonos en los niveles básicos de explicar, de poner ejemplos y dejar tareas, por ejemplo, nada más como para casa y revisar. Y en este círculo vicioso en el que nosotros estamos gastando mucha energía y mucho tiempo y muchos recursos, y los resultados que tenemos en cuanto a las expresiones de aprendizaje no están resolviendo los problemas que el mundo nos está planteando. Es muy importante, como lo hemos ilustrado, identificar las rutas que son recursivas y son cíclicas en donde se pueden manifestar estos procesos cognitivos superiores, como lo hemos señalado en tablas anteriores. Es muy importante que también podamos utilizar de esas referencias y esas secuencias aquellas que nos permitan ya tomar decisión sobre qué tipo de estrategias podemos utilizar de manera concreta para alcanzar los estadios superiores. Esto ya lo observaste en ejemplos que también hemos compartido contigo. Es muy importante tener a la mano siempre esta referencia de la profundidad para que todo el tiempo estemos calibrando que en las diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje que nosotros planteamos en un espacio-tiempo, en una intervención, estamos alcanzando la profundidad. Y lo más importante, decíamos, estamos logrando esta autogestión, esta autonomía en el aprendizaje. Cuando nosotros nos implicamos en el análisis de un perfil y tratamos de encontrar la relación entre la teoría y el cómo se expresa este perfil desde esa teoría en los diferentes conocimientos, habilidades y actitudes, también recordamos que ese perfil que alude a un modelo educativo se construye de una manera específica. No es una improvisación, no es solo una mención de declarar que queremos formar a un sujeto con estos conocimientos, con estas habilidades, con estas actitudes. Desde el enfoque de la teoría crítica, podríamos nosotros representar en este pequeño ejemplo cómo vamos utilizando las diferentes expresiones, incluso filosóficas, sociológicas o pedagógicas, de los diferentes protagonistas, en este caso de la Escuela de Frankfurt, con diferentes influencias en la filosofía, extraemos en el siguiente paso
una expresión o palabras clave y en el siguiente desagregamos extrayendo en una expresión en infinitivo una de las acciones emanadas de esta expresión. El paso final en este pequeño ejercicio es construir ya una acción específica en presente tercera persona, que es el modo en el que se expresan los aprendizajes esperados hoy en día. Seguramente van a ir cambiando, pero esta metodología de desagregación solo es para ejemplificar cómo podemos un acervo de pensamiento o una referencia teórica convertirla en una expresión específica. Y más allá, los colores representan la tipificación del conocimiento, aquellos que aluden a los conocimientos teóricos, aquellos que aluden a los conocimientos prácticos y los que más me interesan en este momento para el ejemplo son los que aluden al conocimiento que tiene que ver con las actitudes y los valores. Cuando un sujeto es capaz de construir, cuando es capaz de intervenir o implicarse en la realidad en la que vive, cuando analiza, cuando declara, cuando argumenta, cuando está transformando esa realidad, observa, decimos entonces que está alcanzando ese estadio superior. Ahora, esta expresión de procesos cognitivos superiores la estás observando en un proceso de desagregación y en un proceso de organización. Recuerda la profundidad para que podamos ir avanzando en este sentido. Qué importante es saber de dónde emerge un perfil, cómo se construye, cómo se constituye y a qué referencia teórica alude o desde qué perspectiva lo estaríamos analizando. Hoy estamos frente a un proceso de transición en los modelos educativos nacionales. Hoy estamos frente a un nuevo modelo. En los años recientes hemos cambiado en función de las políticas educativas. Estamos a punto de recibir todo el paquete de documentos de la nueva escuela mexicana y ojalá sean de ayuda estas referencias que hemos compartido contigo sobre la fase descriptiva de un modelo, qué es, cómo se fundamenta, y sobre la fase prescriptiva, cómo se usa, cómo se opera, cómo se lleva a la práctica. Sin embargo, hoy por hoy tendríamos que poner en la mesa nuevamente el reto de formar a un sujeto bajo un contexto distinto. No podríamos seguir hablando de un proceso de educación innovadora, transformadora, liberadora, solamente en el papel. Tendríamos que en el día a día asegurar la concreción de esos perfiles declarados hacia una realidad que lo contextualiza, que lo sitúa, y esa realidad que nos está exigiendo, decíamos, respuestas distintas. Hoy podemos decir que la formación de un sujeto crítico no debe quedar en la intención. Ya hemos mencionado ejemplos de organización, de sistematización, de progresión y sobre todo de profundidad. La profundidad es fundamental cuando estamos trazando las rutas específicas en aula, las actividades específicas que el estudiante va a vivenciar, a resolver para poder alcanzar esos niveles de profundidad. Esta es la realidad. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad en ese currículum vivido de poder rescatar la esencia, los saberes fundamentales, los usos, las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, la cultura del espacio y la comunidad desde donde se está planteando esta formación en este periodo escolar que viene. Tenemos la oportunidad también de poder construir situaciones de aprendizaje auténticas, situadas, reales, que confronten al estudiante con una realidad latente y sobre todo que promuevan la autogestión y la autonomía. Vamos a ir cerrando esta pequeña charla recorrido con esta lámina. Observa, por ejemplo, cómo en esta representación del pensamiento crítico y el pensamiento complejo
Vamos a proponer ahora aspectos más específicos. Siguen siendo rasgos de un perfil. Sin embargo, tú ya observaste un ejemplo de una de las posibles rutas para poder alcanzar una expresión de esta naturaleza. Yo siempre afirmo que de este lado del pensamiento crítico está el análisis y de este lado está la conciencia. Lo digo con dos palabras, con dos expresiones, sin embargo, en su transición es más rico y más detallado el cómo lograr esas expresiones. Seguramente que en la realidad, en el día a día, siempre enfrentamos el dilema de cómo lograr que nuestros estudiantes sean más conscientes, más implicados, que recuperen esa curiosidad intelectual, que sean autónomos, que sean autogestivos, y de repente entramos a procesos de ansiedad o angustia con las presiones normativas, administrativas de la educación y con los resultados que nos exigen. Haz un alto por un momento, reflexiona que el tiempo que vas a invertir, la energía y los materiales y tu actitud son exactamente los mismos. Lo único que estamos planteando es voltear a ver una estructura de ruta sistémica, organizada, para alcanzar la profundidad, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Y decimos entonces que un sujeto crítico no es aquel que solo está cuestionando o es contestatario. Yo siempre retomo esta expresión de Peter McLaren, que me gustó mucho y que comparto, que tiene que ver con sanar y reparar para transformar. Quizá tengamos que reparar primero desde lo individual y después desde lo colectivo, pero decimos que estamos alcanzando los estadios superiores y que estamos alcanzando un nivel de conciencia distinto a partir de nuestro proceso cotidiano cuando somos más conscientes, cuando somos más sensibles, más implicados en la realidad que nos rodea, cuando somos más solidarios, cuando reconocemos y respetamos a los otros, cuando tomamos la iniciativa, cuando asumimos el liderazgo, vamos por delante proponiendo, innovando, cuando tenemos una verdadera actitud de emancipación en el sentido más rico, más humano, de liberarnos nosotros mismos de todos los procesos que nos han tenido en una condición personal y social de dependencia, de dominación. La pedagogía crítica es una herramienta muy, muy rica, pero es una herramienta de inicio de pensamiento. Es fundamental entonces poner en la mesa estas expresiones y compartirlas con todos los compañeros educadores para que posteriormente, a partir de esta noción, podamos ir construyendo situaciones de aprendizaje más situadas, más concretas, alineadas y sobre todo con un alto grado de profundidad. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro recorrido. Ojalá que lo compartido anteriormente como ejemplos, como reflexiones, hayan sido de utilidad. Más adelante entraremos con herramientas más concretas y ojalá que podamos ir construyendo un escenario distinto. Hasta vernos otra vez.